Soy el rey del Olimpo. Mi manera es la manera de los dioses. Debes someterte y servirme de por vida. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo súper interesante porque vamos a hablar de reguladoras y vamos a hablar del acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard King. Y es que ya sabéis que ya ha pasado todo el tema de las audiencias en el Tribunal del Distrito del Norte de California. Ahora a la jueza le queda pensar, estudiar el caso y por supuesto tomar su decisión de si entregar o no esa orden judicial preliminar, pero nosotros vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo con la FTC y el resto de reguladoras, porque hay movimientos bastante sospechosos que nos pueden dar a entender que lo que está sucediendo es llamativo y que sin duda describe una estrategia en conjunto de varios reguladores, así como también una estrategia de Microsoft de cara a, al fin y al cabo, conseguir su objetivo, que el acuerdo salga adelante. Como digo, muchas reguladoras o varias reguladoras que quieren que esto no salga adelante contra dos empresas que quieren que esto salga adelante. Como diría Maquiavelo, el fin justifica los medios. Lo sabremos en este vídeo y vamos a comentarlo porque hay muchas cosas que comentar y por supuesto también vamos a explicar lo que tiene la FTC, si es que tiene algo, y por supuesto las fechas de lo que nos queda de este enorme culebrón que sin duda nos está dando muy buenos momentos, muy malos momentos, pero sobre todo mucha tensión y mucha incertidumbre y sobre todo también ese misterio que generan los culebrones. Así que chicos, poneros muy cómodos, botanita y refresco, suscribiros si queréis estar a la última de todo, activar la campanita y dejad vuestro like y comenzamos porque digo, tenemos un vídeo muy interesante sobre el caso de Microsoft y Activision Blizzard en el que vamos a percibir ciertas cosas curiosas de los diferentes reguladores. Y es que chicos, para lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de forma importante con datos, ¿vale? Es lo importante, creo que los datos al fin y al cabo siempre nos aportan cierta luz, arrojan luz, creo que lo mejor es hablar siempre con los datos. Y vamos a empezar hablando precisamente de eso, de los datos, porque hay varias reguladoras de las que poco o nada sabemos. En primer lugar, vamos a hablar de la reguladora canadiense, una reguladora de la que prácticamente no hemos tenido noticias, y esa reguladora, la última noticia la hemos tenido hace 3 días en el que presentaron ese expediente a la jueza Corley diciendo que Microsoft no que había mentido, pero que había dado unas declaraciones imprecisas, porque sí, en Canadá ellos tenían problemas con el acuerdo. Esto lo hemos visto todos, luego Microsoft respondió de que el acuerdo podría seguir adelante, pero ya os digo, ha sido todo muy llamativo, ha sido todo muy precipitado, un regulador que ha tenido para hablar durante muchísimo tiempo y que parece que se le han pasado los plazos, y Microsoft alega o argumenta que ellos pueden cerrar el acuerdo en Canadá en cualquier momento. Lo de Canadá lo hemos visto todos, ya es llamativo, ya es sorprendente que por qué ahora con todo este tiempo ha sucedido todo esto. Vamos a hablar del de Australia. El regulador de Australia ha funcionado de una forma muy sorprendente porque desde septiembre de 2022 no hemos tenido nada, ninguna novedad. Simplemente retrasos, retrasos y más retrasos. Pero la última que aparece en el dossier o en el expediente del caso, que lo podéis ver todos en la web oficial del regulador australiano, lo llamativo es que directamente pone que el proceso está suspendido sin fecha, algo que los propios medios de fusiones y adquisiciones, en este caso por ejemplo MLX ya escribió una noticia hablando que, bueno, que esto es inusual, que esto no ocurre, que esto no es normal lo que ha hecho el regulador australiano, y aún así está sucediendo en estos momentos. El regulador australiano ni está ni se le espera, no aparece. ¿Qué sería esta Comisión de Competencia de Nueva Zelanda? Una comisión de competencia que ha retrasado su decisión 7 veces. Como tal, no es la decisión del regulador neozelandés que más retrasos ha sufrido. Hay un caso que creo que tiene 10 o 11 retrasos. Pero sí es la vez que, al menos un caso, en este caso el de Microsoft y Activision Blizzard King, es el caso que más tiempo o que está teniendo un proceso de revisión más largo de la historia del regulador neozelandés. Ya os digo, esto también os parecerá llamativo. Estamos viendo un regulador que no ha hablado nunca y de la nada se pone a hablar. Anglosajón. Un regulador anglosajón que no sabemos nada de él y que está desaparecido, Lost in Translation, que es el de Australia. Y tenemos otro regulador que es el de Nueva Zelanda, que lleva su proceso de investigación más largo aún y que lo mismo, ahora ha asomado la cabeza. ¿Sorprendente o no sorprendente? También hemos visto que recientemente la FTC se ha movido para todo este tema de la orden judicial preliminar, etcétera, etcétera, lo que sin duda nos muestra un patrón claro. Reguladores de la misma cuerda intentando alargar y extender el tiempo lo máximo posible para
agotar a las dos partes, Microsoft y Activision Blizzard King, y que no puedan seguir con su acuerdo. Microsoft, lógicamente, si nosotros, los que estamos aquí detrás de la cámara, o los que están en Twitter, o los que están en Reddit, o los que están en Resetera, o los que están en donde sea que se hable de esto, en Bloomberg, en MLX, en donde sea, si eso lo saben, si nosotros lo sabemos, ellos seguramente lo sepan, y es por eso que se ha elaborado toda estrategia que ha finalizado en esta solicitud de orden judicial preliminar, en esta moción de orden judicial preliminar de la propia FTC. ¿Por qué la FTC ha hecho todo esto? Porque lógicamente, y como siempre os he dicho, en parte esa amenaza de Microsoft de cerrar sobre Reino Unido ha precipitado todo, porque la CMA y la FTC sabían perfectamente que nos necesitaban esa orden judicial preliminar. Es decir, esta orden judicial preliminar la FTC en sí no la necesitaba, salvo que Microsoft fuese a ir a lo bruto. Como siempre os dije, esta orden judicial preliminar a la FTC no le sirve de nada más allá que para evitar que Microsoft vaya a lo bruto. Pero las intenciones de Microsoft son realmente ir a lo bruto, es algo que siempre hemos debatido, es algo que siempre nos ha generado mucha charla. Pues bueno, yo honestamente siempre os he dicho que me parece un poco salvaje antes de agotar ciertas vías, pero que por supuesto cuanto antes mejor, y si toman esa decisión, pues se respetará y ellos mismos son consecuentes con sus hechos y sabrán por supuesto mejor las circunstancias, las probabilidades, la situación de todo esto, los harán mejor que yo, que al fin y al cabo lo único que he hecho es aprender de todo esto aquí con todos vosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tanto la CMA como la FTC sabían que no necesitaban esto y esperaban esa extensión del acuerdo más que Microsoft cerrase por el Reino Unido. Es decir, en el momento en el que la CMA bloquea, yo creo que los propios reguladores anglosajones esperaban que el acuerdo se extendiese. ¿Qué pasa? Que se empezó a correr la voz por diferentes medios, lo visteis todo, que si Reuters, que si CNBC, y además recientemente, que si el propio MLX, de que Microsoft podría cerrar sobre el Reino Unido, y todo esto ha precipitado pues este juicio que hemos tenido a día de hoy, que sin duda, o a día de hoy no, en los días anteriores, y que sin duda pues nos ha dejado un poco a cuadros a todos, porque la FTC hemos visto que no estaba preparada. Independientemente de que el caso sea más o menos sólido, que en mi opinión no es nada sólido, hemos visto una FTC que no estaba preparada, que no habían hecho los deberes, no habían trabajado en esto. ¿Por qué? Porque en el fondo no tenían prisa y todo se ha apresurado de una manera súper atolondrada, súper acelerada. Entonces, estamos en los que estamos. Entonces, ¿ahora mismo qué pasa? Que tenemos una fecha límite que es el 18 de julio. ¿Por qué esta moción de orden judicial preliminar a Microsoft le ha venido bien? Para simplemente obtener luz en el camino. Básicamente, volvemos a lo mismo. La propia Microsoft dice que si se le otorga la orden judicial preliminar a la FTC, el acuerdo estaría técnicamente muerto. Si tenéis algún problema con eso, no me lo digáis a mí ni me lo echéis en cara a mí. Decírselo a Beth Wilkinson, abogada de Microsoft, decírselo a Bobby Kotick, decírselo a Phil Spencer o decírselo a Satya Nadella, que han declarado esto. No me lo tenéis que decir a mí, porque mucho tú dices, decírselo a ellos. Yo soy simplemente un mero transmisor de la información en este caso. Entonces, teniendo en cuenta esto, si la FTC obtiene lo que quiere, esto se puede haber acabado según dice la propia Microsoft, pero si la FTC no obtiene lo que quiere, no significa que Microsoft sí o sí vaya a cerrar sobre el Reino Unido, pero sí aporta luz, aporta información, aporta fechas de cara a renegociar una extensión, porque no es lo mismo renegociar una extensión de 3 meses a renegociar una extensión de 1 año o 2, que sería lo necesario en caso de que la FTC continuase con su proceso administrativo, porque básicamente lo que otorgaría la jueza Corley no es una aprobación de la compra, que esto intento explicarlo siempre. La jueza Corley no aprueba o deniega la compra, la jueza Corley pone una medida cautelar o no la pone de que Microsoft temporalmente estaría restringida para cerrar el acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard King, pero la jueza Corley no está diciendo si la compra es legal o ilegal, ¿vale? Eso quiero que quede claro, eso espero que lo entendáis. Y entonces, si se le da la orden judicial preliminar con la cautelar a la FTC, pues eso, Microsoft tendría que esperar a que acabase todo el proceso administrativo de la FTC. Una vez más, volvemos a lo mismo, tiempo, tiempo y tiempo. Lo que lleva haciendo todos los reguladores anglosajones: CMA, FTC, Nueva Zelanda y Australia. Y Canadá también. 5 reguladores, no, CMA, FTC, Canadá, Australia, sí, 5 reguladores están jugando con eso, con el tiempo a su favor para, lógicamente, ¿es legal? Pues sí, es legal, entiendo yo, pero es un poco sucio en mi opinión, ¿vale? Legal puede ser, pero sucio bastante también. Entonces, lo que tenemos ahora mismo es otra prueba más de que están con estas tonterías de ganar tiempo. Lo hemos visto con la CMA recientemente solicitando al CAT que retrasase
el juicio. Entonces, ahora mismo parece que lo que tenemos más es un juego de tiempo que juego de hechos, por triste que sea o por triste que parezca, porque los reguladores están más preocupados por el tiempo que por los hechos a probar, porque vuelvo a repetir, si tú eres la FTC, si tú eres la CMA, si tú eres el regulador que sea, si tienes los argumentos suficientes para demostrar que esto es ilegal, no tienes ningún miedo, no tienes ningunos nervios, no tienes que extender esto, no tienes que alargarlo. Oye, yo tengo mis pruebas, tengo mis argumentos, tengo los hechos, tengo los análisis económicos realizados por los cuales esta fusión no puede seguir adelante, es ilegal. Pero parece que aquí hay alguna fuerza o hay algo externo que nos muestra que no están tan seguros de los hechos y es por eso que está sucediendo lo que está sucediendo. Así que sigo pensando que lo de la orden judicial preliminar ha sido simplemente un cebo, un bait que ha puesto Microsoft y que han picado los reguladores porque Microsoft una vez más también sabe que juega contra el tiempo y de cara a una renegociación, que aunque digan que no van a renegociar, ya os digo yo que si no se le otorga la orden judicial preliminar a la FTC, probablemente, no seguro, repito, probablemente Microsoft negocie, pero una extensión cortita de 1 o 3 meses para ver qué determina el Tribunal de Apelaciones británico, ¿vale? Ya una vez decida el Tribunal de Apelaciones británico, pues Microsoft sí que podría cerrar por la cima de la CMA en caso de ser necesario, o si no es necesario, pues no cerraría por encima de la CMA. Pero como digo, esto es una partida de ajedrez y prácticamente por lo que estamos viendo se está viviendo desde diciembre del 2022 cuando la FTC puso su demanda administrativa, porque Microsoft la esperaba en enero de 2023, recordad que lo había hecho muy rápido, porque la FTC tenía miedo a que Europa aprobase, pero Europa al final se fue a fase 2, no sé si os acordáis, aquella noticia de que Microsoft parecía que iba a acelerar todo en Europa, entonces la FTC rápidamente puso esa demanda administrativa, todos los hechos han ido así, esto es una partida de ajedrez apasionante, como digo, es muchísimo más complejo, me puedo tirar aquí explicando muchísimas horas lo que está pasando, pero si veis las transcripciones de la causa con el CAT, precisamente de Microsoft en el CAT, lo que dijo el abogado Daniel Bird es que parece que Microsoft no pretende cerrar esto, sino más bien extender el acuerdo, da a entender eso es lo que da a entender el abogado de Microsoft en Reino Unido, no en Estados Unidos, ¿vale? Extender el acuerdo, lógicamente, si no se le da la PI a la FTC. Pero todo esto son teorías, todo esto son especulaciones muy interesantes y a mí me encanta comentarlas con vosotros y que por supuesto me dejéis vuestra opinión. Si creéis, en primer lugar, la API, aunque lo de la API vamos a hablar ahora, y si creéis sobre todo si Microsoft extendería y si veis algún patrón extraño, que yo lo veo, entre casualmente Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Estas 5 parece que están no prohibiendo, porque ni Canadá, ni Australia, ni Nueva Zelanda han prohibido la fusión, pero están jugando al viejo truco de jugar con el tiempo. No sé si lo veis vosotros, yo os lo he explicado, espero que os haya quedado claro. Pasamos a lo siguiente porque hay más de lo que hablar. Y señores, ahora pasamos a hablar del calendario de la fusión porque nos quedan poquito más de 2 semanas para que el acuerdo venza. Entonces, hay que saber hacia dónde va esto. En primer lugar, lógicamente, todos estáis preguntando habitualmente: Álvaro, ¿cuándo creéis que la jueza Corley, cuándo creéis, bueno, a mí y a muchos compañeros de plataforma, ¿cuándo creéis que la jueza va a decidir? En principio, por todos los reportes que tenemos y por cómo funciona el tema de la posibilidad de apelación, porque tanto la FTC como Microsoft pueden intentar apelar la decisión de la jueza Corley, lo normal, y repito, lo normal es que a finales de la semana que entra o principios de la siguiente deberíamos tener la decisión de la jueza Corley sobre la orden judicial preliminar. Lógicamente, ya os digo, no hay nada extremadamente claro, ya os digo, como tal creo que hasta el día 14 se puede apelar, si mal no recuerdo, pero ya os digo, en principio o a finales de la semana que viene o a principios de la siguiente deberíamos tener la decisión. Ahora, que la decisión sea pública no tengo ni idea porque me pareció escuchar a final de las audiencias que la jueza Corley dijo que su sentencia, bueno, sentencia realmente no, su decisión se va a poner probablemente de forma confidencial. Las partes la van a recibir, pero no se puede publicar y ya no sé cuándo se libera esa confidencialidad, por así decirlo. Por lo que una cosa es cuándo van a tener las partes esa notificación y otra cosa es cuándo los terrícolas la vamos a tener, ¿vale? Por tanto, esto por un lado para que lo sepáis, entre el día 5 o 6 de julio y el día 13 de julio deberíamos tener la decisión de la jueza, en esa semana, en esa horquilla de esa semana, ¿vale? Por otro lado, el día 4 de julio, ya sabéis que es el límite de la respuesta a Nueva Zelanda. Microsoft tiene que responder a la declaración de problemas de Nueva Zelanda. Por otro lado, el día 6 de julio, la CMA presenta su defensa ante el CAT, presenta cómo va a estructurar su caso, cómo va a estructurar la defensa de su caso y de su bloqueo. Por otro lado, también el día 17 es la fecha límite
un día antes de la fecha límite del caso, pues el día 17 Microsoft y Activision tienen que entregar sus argumentos para la audiencia del Tribunal de Apelaciones británico. Y ese mismo día, 17 de julio, también es la decisión del organismo regulador de Nueva Zelanda. También en estas fechas, entre ahora en los próximos, de aquí al cierre de la fusión, de aquí al día 18 deberíamos tener las decisiones, pues también os he dicho, de Canadá, de Australia y parece que también de Sudáfrica y de Turquía, porque Sudáfrica ya sabéis que tenía que pasar por el tribunal, el regulador como tal solo recomienda al tribunal y decide el tribunal, por lo que Sudáfrica, Turquía, Australia y Canadá deberían decidir también entre entre ahora y el día 18. No, eso no hay más, ¿vale? Repito, eso no hay más. Luego, después del 18, ¿qué pasa? ¿Microsoft extiende o no extiende? Lógicamente lo hemos intentado explicar. Microsoft debería extender. Igualmente, ya os digo, son cosas muy complejas. La CMA puede llegar a un acuerdo con Microsoft, aunque parece que han sido bastante claros con los remedios. Así que no sé si va a llegar a un acuerdo. Y entonces, ya os digo, a menos que se encuentre una manera extremadamente creativa y arriesgada en términos legales para cerrar el acuerdo sobre la CMA, pues en principio no deberíamos esperar nada específico de más allá de la extensión, pero de sorpresas se vive en este caso, ¿vale? Entonces, el 18 de julio se acaba la fusión, salvo que la extiendan. ¿Qué pasa si la extienden? Pues que el 19 de julio la CMA debería publicar su orden final. Ya sabéis que hemos hablado de orden provisional y orden final en el vídeo anterior. La orden provisional es lo que hay actualmente. La CMA tiene una orden de bloqueo del acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard King de forma provisional y la orden final se publica el día 19 de julio. Ya sabéis que por medios, a través de medios como CNBC estamos conociendo que se está especulando que la orden final difiera de la orden provisional, aunque como os he dicho, yo creo que no pondría muchas esperanzas en que Microsoft logre convencer a la CMA de aquí al 19 de julio, ¿vale? Y ya a partir de aquí, pues el 28 de julio tendríamos lógicamente la audiencia, comienzan las audiencias de la apelación del CAT, que si Dios quiere y el acuerdo sigue vivo, pues las retransmitiremos aquí también, como hemos hecho previamente con las audiencias de Activision Blizzard King y Microsoft contra la FTC, ¿vale? Y ya luego, si queréis conocer del proceso administrativo de la FTC, como siempre os digo, comienza el día 2 de agosto. ¿Queréis conocer también cuándo decidiría el CAT? Y es por eso que una extensión corta es realista. Pues bien, el CAT debería decidir, por lo que ha dicho el propio juez Marcus Smith, entre principios de septiembre, tal vez inicios de agosto, pero lo normal es que el CAT decidiese a principios de septiembre del año 2023. Pero lógicamente se está hablando un poco especulando, ¿vale? Un poco, esto es un término ya especulativo, pero lo normal es que el CAT decida en esa fecha. Así que más o menos creo que las fechas han quedado claras, varios reguladores quedan por hablar, la FTC, lógicamente, la decisión de la jueza Corley, que es lo que más nos tiene en vilo porque va a aportar muchísima luz de hacia dónde va esto. Y ahora vamos a ver precisamente esto, centrándonos en esa decisión, que es lo que más nos compete y creo que lo más importante para todos ahora mismo, qué es lo que tiene la FTC en su caso. Vamos a explicarlo de la manera lo más seria posible y sin ningún tipo de sesgo, qué clase de caso puede tener la FTC y sobre todo qué puede decidir la jueza Corley. Y es que, chicos, como sabéis, la FTC está luchando por obtener una orden judicial preliminar y ellos, por lo que ellos creen, nosotros no lo creemos, pero ellos creen que esto daña a los consumidores y a la competencia, o al menos el acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard King sí lo hace. Como tal, han aportado diferentes argumentos y son un poco los que os voy a comentar aquí y quiero en este caso, en este vídeo, que vosotros mismos hagáis de jueces y si creéis que esto es suficiente o no suficiente, ¿vale? En este caso, en primer lugar, lógicamente a todos nos ha sorprendido, a mí el primero y seguro que a todos vosotros, es la defensa Sony. ¿Por qué? Porque la FTC cree que Sony se vería perjudicada por este acuerdo, ya que, entre otras cosas, y una teoría de lo más rebuscada y lo más absurda, es que Sony no quiere proporcionar kits de desarrollo de forma anticipada a Activision Blizzard después de la fusión, porque a Sony le preocupa esa salsa secreta, dicho por los abogados de la FTC, la salsa secreta de la Play 6, ¿vale? Entonces, lógicamente, la FTC lo que nos quiere decir aquí es, si Sony no le quiere mandar los kits de desarrollo a Microsoft porque puede obtener secretos técnicos del próximo PlayStation 6 y lógicamente como no los manda no pueden hacer una versión de más calidad, los juegos pueden salir retrasados, etcétera, etcétera, pues esto perjudica a Sony. Yo obviamente soy la jueza y le diría, oigan ustedes, que eso es problema de Sony. Microsoft envía sus kits, por ejemplo para MLB The Show, antes de que se larga la consola y no ha habido ningún problema, y Sony sí tiene problema con esto, pues bueno, eso es problema de Sony. Y si esto se perjudica, Sony es la que si esto perjudica, es Sony perjudicando a sus consumidores, no Microsoft
Microsoft perjudicando al conjunto entero de los consumidores. ¿Entendemos? Bueno, esto es lo primero que nos quiere un poco preocupar, ¿vale? No que nos preocupa. La jueza dice que se preocupan por los daños a los consumidores y no por los jugadores, pero ya os digo, Microsoft proporciona aquí de desarrollo a Sony, no se retrasan, no hay testimonios de nadie de que se retrasan y la propia jueza se lo dijo a la FTC en este aspecto. Sony toma su decisión por sus propios consumidores y, lógicamente, la propia abogada de Microsoft les dijo, oigan ustedes, esto no es un comportamiento causado por nosotros y no es un daño competitivo. Y básicamente la jueza dijo esto, ¿vale? Para que lo entendáis, como que los 2 kits de desarrollo no se lo tomó muy en serio. Otro punto interesante, o al menos interesante para la FTC, puntos interesantes, es que solo hay unos cuantos puntos interesantes, por tanto lo único que puede ser interesante es ello, ¿vale? El siguiente sería el de los consumidores se verían perjudicados si los juegos lógicamente también llegan tarde por los kits de desarrollo tardío. Básicamente esto sería un efecto dominó. Sony no manda los kits por secretos comerciales. Eso significa que los kits llegan más tarde a Microsoft. Y eso significa que Microsoft saca el Call of Duty de la Play 6 en teoría más tarde y eso perjudica a los consumidores. ¿Qué dijo la jueza ante esto? Pues básicamente eso, una vez más, Sony quiere hacer daño a sus consumidores y básicamente no tiene sentido, o al menos a mí, esto en la teoría del daño de las consolas, ese daño no tiene sentido, porque el daño es una elección libre de Sony, no es un daño intencional por parte de Microsoft a los consumidores en general y a los de Sony en particular, ¿vale? Por otro lado, otro punto del cual estas personas se preocupan, los de la FTC, como buenos abogados de Sony, son el daño a los mercados de la nube y, lógicamente, también en de los juegos en suscripción, los Game Pass y demás. Pues básicamente la FTC entiende un poco cómo funciona todo esto, entienden que es una ejecución hipotecaria, parcial, hacer exclusivo todo esto y básicamente hacer exclusivo de Game Pass o sacarlo día 1 en Game Pass es una ventaja competitiva muy importante para Microsoft, pero la jueza, la verdad, es que al menos lo que pudimos ver en la sala es que dijo, oye, pues lógicamente estas personas, los de Sony, pueden meter su juego día 1, pueden meter más juegos que no metían antes para mejorar su servicio, ¿vale? O sea que básicamente esto también ha quedado un poco en el limbo, han quedado un poco en la basura, porque realmente que los juegos de Activision salgan día 1 en Game Pass lo que proporcionan es más opciones para el consumidor. La propia jueza, por lo que pudimos ver en los 5 días de audiencia, se muestra más que propensa, más que positiva con Game Pass y lo ve claramente un servicio pro consumidor, por lo que realmente para mí esto tampoco, vamos, es que no pega ni con cola, no hay manera de que esto se junte, ¿vale? Pero vamos a hablar al tema del mercado de los juegos en la nube, porque según la FTC, lógicamente este mercado podría verse perjudicado, ya que Microsoft es un poco, según la FTC, vuelvo a repetir, yo aquí estoy diciendo lo que dice la FTC, no lo que yo piense, ¿vale? Que quede claro. Según la FTC, Microsoft es la que elige un poco, a través de las licencias que otorga en la nube con su sistema operativo Windows, un poco los ganadores y perdedores. Esto se referían, lógicamente, a los acuerdos en Europa que no están firmados con absolutamente todos los proveedores de nube, y esto la FTC lo ha utilizado para decir que Microsoft es la que ha elegido quién gana y quién pierde con este acuerdo. En este caso dice un poco que el acuerdo con Nvidia está edulcorado con el tema de Windows, que lógicamente los costos de licencia del sistema operativo Windows son necesarios para operar el GeForce Now, y a cambio pues de ese acuerdo pues esos costos de licencia del sistema operativo Windows han sido reducidos, ¿vale? Algo que se puede ver incluso como una forma de remedio conductual para que lo entendáis, ¿vale? Sí es cierto que la jueza sí se mostró bastante más escéptica con el tema de la nube que con el resto de mercados, eso sí es cierto. La fusión, Microsoft argumenta que es favorable a la nube porque, bueno, según dijo la propia abogada de Microsoft, muchas empresas emergentes se retiran de este mercado porque es bastante incierto. El hecho de que Bobby Kotick dijo que prefiere los juegos nativos, que xCloud es una característica y que solo se ofrece con Game Pass, no se puede comprar como un producto separado. También dijo que la abogada que toda la fusión favorece la competencia porque está aumentando la producción, y sí es cierto que no respondió a la pregunta de si es probable que PlayStation tenga juegos de Xbox en la nube con la fusión, y básicamente pues eso, la jueza dice que cuando trajeron todas las consolas, porque allí en la sala estaban puestas todas las consolas encima de la mesa, pues dijo que entendió que en la nube no estaba allí y que, bueno, que sigue diciendo que el acuerdo con Nvidia son buenos para los consumidores. Le intenta un poco a la FTC tirar del hilo para decir, oigan ustedes me pueden decir por qué esto no es bueno para los consumidores, y
dijo que por qué Nvidia, y la FTC intenta explicar, y la jueza dijo, pues por qué Nvidia hace lo que ha hecho, dijo lo que dijo cuando Microsoft compite con ellos, ¿por qué lo hicieron? Y básicamente pues la FTC dice que básicamente que era un trato sobre contenidos de Microsoft y que es un trato que se podría haber logrado sin este acuerdo, que era simplemente un edulcorante a todo esto y que todo estaba edulcorado, que todo era un poco trampa, por así decirlo. Y como digo, una vez más, la frase famosa de ganadores y perdedores. También, lógicamente, la FTC intentó un poco echar la culpa de por qué cerró Google Stadia y bueno, esto es básicamente un poco en lo que se basa la FTC y en lo que va a intentar ese daño en la nube, una nube que es muy incierta, como siempre decimos, y que yo personalmente pienso que la FTC en ninguno de los casos y con la ley americana en la mano ha dado los suficientes argumentos para que a través de los artículos, creo que es 13b, se les otorgue esta medida o esta orden judicial preliminar, ¿vale? Por último, y lo más importante, lógicamente, es el equilibrio de las acciones, es decir, la jueza tiene que decidir en base a equilibrio de acciones, lo que esto significa que no puedes a una parte, la FTC, dejarla destruida y a Microsoft dejarla en los altares y viceversa, no puedes dejar a la FTC en los altares y a Microsoft destruida. Tienes que encontrar que las dos partes se vean con un equilibrio de daño, que no sean dañadas una mucho por encima de la otra. Entonces, la jueza dijo que sería muy fácil desinvertir porque hay una relación, como se expliqué en el canal, matriz subsidiaria, Microsoft es la matriz, Activision Blizzard King la subsidiaria, y en un procedimiento 13b solo estamos evaluando esto, ¿vale? ¿Cuál es el capital público compensatorio que señalaría?, preguntaba la jueza, y la FTC dijo que el hecho de que mantendrían Activision como una de sus empresas limitadas no es lo mismo que una separada. El daño comenzará el día que se cierre el trato, ese día en el que el señor Ryan o cualquier otra persona que crea contenido para plataformas cambiará su opinión sobre Activision y cambiará la forma en que comparten información con sus plataformas. Esa información del señor Ryan y de otras empresas va a Microsoft. Por tanto, la FTC dijo, los daños comienzan de inmediato, este es un trabajo intelectual, se trata de asociaciones y hay una equidad pública que comienza de inmediato. El capital privado, su interés en hacer su trato, no puede superar el interés del público en hacer una adjudicación completa. Básicamente, lo que está diciendo la FTC es, el público es más importante que los inversores, que Microsoft pierda 3.000 millones, que los inversores de Activision ganen más o menos dinero según lo que hayan invertido en bolsa, y Corley dijo que básicamente que hay que identificar acciones públicas, y dijo a la FTC que la equidad pública es que los daños en este caso comienzan de inmediato. Microsoft dijo que obviamente esto no era cierto respecto a Call of Duty, con los acuerdos y demás, ¿cómo se puede retener si Sony no está de acuerdo? Y la jueza dijo, Call of Duty lanzado en noviembre se lanzará en PlayStation, su audiencia el 2 de agosto puede seguir adelante y no va a pasar nada. Ustedes deberían abordarlo en sus envíos. Esto nos dicen los registros, las conversaciones, ¿vale? Por tanto, a lo que quiero llegar es que, por lo que dice la jueza en la sala, tiene pinta de que la cautelar está muy difícil. Yo ya os dije en los otros vídeos 70-30 y me mantengo ahí, 70-30. Pero la FTC se basa en esto, en la ventaja que hay con Game Pass, que es una ejecución hipotecaria parcial, que con Call of Duty pueden tener unos acuerdos y luego pueden tener otros, que los acuerdos que tiene Microsoft previamente firmados están edulcorados porque no han formado parte de los análisis financieros de Microsoft, y por último que hay un daño inmediato porque la FTC no podría, según ellos, seguir con su investigación, y por otro lado se dañaría a Sony, los consumidores y demás por el tema de los kits de desarrollo. Esto es lo más que he podido resumiros en 10 minutos el caso. Creo que más no puedo hacer, chicos, espero que os haya quedado claro, espero que lo hayáis entendido. Cualquier duda, dejádmela en los comentarios y por supuesto la intento arreglar, pero ya os digo, estamos ya en el endgame, como dijimos hace tiempo, pero el endgame parece que se alarga bastante. Estamos en el endgame, a ver hacia dónde va todo esto, pero sin duda tiempos apasionantes se vienen. No desconectéis, creerme, en esta, sobre todo primera quincena de julio de este tema, porque está lo más picante posible y lo que se viene es muy importante para el futuro de este acuerdo, para el futuro de Xbox y para el futuro de la industria del videojuego. Muchas gracias a todos por el apoyo, suscribiros y activar la campanita. Si no estáis suscritos, pues por supuesto me ayudáis un montón. Si dejáis el like, siempre ayudáis a que los vídeos se recomienden más. Y los comentarios con todo esto. ¿Os convencen los argumentos que tiene la FTC, sean pocos o muchos? ¿Qué os parecen los reguladores anglosajones todos de la manita? ¿Y qué creéis? ¿Microsoft va a renegociar? ¿Va a tirar para adelante y va a pulsar el botón rojo? Os leo a todos con mucha atención y las dudas también os las responderé en la medida de lo posible. Nos vemos en la próxima. Stay sexy. Adiós.